Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de algo que suena a ciencia ficción, pero que ya está aquí, CRISPR-Cas9. ¿Alguna vez has soñado con poder editar el ADN como si fuera un documento de Word? Bueno, hoy te contamos cómo esto es posible y por qué es tan emocionante. El acrónimo CRISPR proviene de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. La segunda parte del nombre, Cas, se refiere a un grupo de proteínas del núcleo celular, nucleasas, que fueron nombradas así al descubrirse que estaban asociadas a CRISPR, CRISPR Associated System. Pongámonos en contexto. CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética que permite a los científicos modificar el ADN de manera precisa y eficiente. Imagina que tienes un libro y puedes borrar o cambiar palabras que no te gustan. Eso es lo que hace CRISPR con los genes. CRISPR-Cas9 se basa en un sistema de defensa inmunitaria de las bacterias contra los virus, que utilizan CRISPR para detectar y destruir ADN viral. Muchas bacterias tienen un sistema de defensa llamado CRISPR, que les permite detectar ADN viral y destruirlo. Para ello, estas bacterias cuentan con una proteína llamada Cas9, que junto con un ARN guía, GARN, permite identificar, cortar y destruir la secuencia del ADN vírico. Ahora, ¿cómo funciona? CRISPR crea una pequeña pieza de ARN con una secuencia guía corta que se une a una secuencia específica de ADN de una célula. A la vez, utiliza una proteína llamada Cas9, que se une al ARN guía y que actúa como unas tijeras moleculares para cortar el ADN. Junto con la guía de ARN, encuentra la parte específica del ADN que queremos editar. Una vez cortado el ADN, los investigadores pueden utilizar la maquinaria de reparación de ADN de la célula para agregar, borrar o reemplazar piezas de material genético. Es como tener un GPS para el ADN. Una vez que encuentra el lugar correcto, corta el ADN y permite que se realicen cambios. Este sistema de vacunación que hace la célula bacteriana marcando en su ADN la exposición a dicho virus, hace que adquiera inmunidad contra el mismo y la pase de una generación a otra. Pero, ¿por qué es tan genial? Aquí van algunos ejemplos que podrían volarte la cabeza. Medicina personalizada. Esta tecnología ha permitido avances significativos en el tratamiento de enfermedades genéticas, ofreciendo nuevas opciones terapéuticas. Imagina poder curar enfermedades como la fibrosis quística o la distrofia muscular. Con CRISPR, los científicos están trabajando para corregir los genes defectuosos y ofrecer tratamientos que antes parecían imposibles. Asimismo, la investigación oncológica se ha visto impulsada por CRISPR, lo que podría conducir a tratamientos más personalizados y eficaces contra el cáncer. Gracias a CRISPR, podemos soñar con curar enfermedades que antes eran incurables. Un ejemplo del potencial de CRISPR-Cas9 para erradicar enfermedades genéticas ha sido publicado recientemente en la revista Nature. Una colaboración entre científicos de China y Estados Unidos logró devolver la capacidad auditiva a los ratones Beethoven, cuya sordera se debe a un gen defectuoso. Con una inyección directa en el oído interno de la proteína Cas9 y GARN encapsulados en lípidos, estos animales mostraron una recuperación de la audición. Agricultura sostenible. ¿Te gustaría comer frutas y verduras más nutritivas? CRISPR puede ayudar a crear cultivos que sean más resistentes a plagas y enfermedades, lo que significa menos pesticidas y más alimentos saludables en tu mesa. Conservación de especies. Algunas especies están al borde de la extinción. Con CRISPR, los biólogos están explorando formas de ayudar a estas especies a adaptarse a su entorno, lo que podría salvar a muchas de ellas. Pero como todo en la vida, hay que tener cuidado. La edición genética plantea preocupaciones éticas importantes, especialmente cuando se altera el genoma de células germinales o embriones, ya que estos cambios podrían transmitirse a las generaciones futuras. ¿Deberíamos editar genes humanos? ¿Qué pasa si se usa para crear bebés a la carta?
Es un tema candente y es importante que todos participemos en la conversación. Así que ahí lo tienen, amigos. CRISPR-Cas9 es una herramienta poderosa que tiene el potencial de cambiar el mundo tal como lo conocemos. Desde curar enfermedades hasta mejorar nuestros cultivos, las posibilidades son infinitas. Pero también debemos ser responsables y considerar las implicaciones éticas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios sobre qué piensas de CRISPR. Hasta la próxima.